Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y su servidor Pastor Petkov. Que Dios le bendiga y le guarde. Tenemos una lección nueva muy importante para todos nosotros. Obra del Espíritu Santo comparada con el viento. Pero antes de entrar en los detalles de la lección, vamos a invitar la presencia de Dios en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Seguimos adelante con un repaso de la estructura de nuestra lección. Y aquí tenemos la introducción en el testimonio y después un subtítulo, el nuevo nacimiento. Directamente la lección va en el punto de la conversación de Jesús con Nicodemo, y sabemos que de ahí sale esta expresión de nuestro Señor Jesucristo comparando la obra del Espíritu Santo con el viento. Siguiendo más adelante vamos a ver un otro subtítulo, una vida transformada. Entonces vamos a entrar desde el símbolo que se trata en la primera parte de la lección hasta las consecuencias, los frutos, los eventos que son visibles, tachables en nuestra vida espiritual, y eso es la segunda parte de nuestra lección, que es prácticamente el punto central del tema. El tercer subtítulo, resultados inmediatos o postergados. Tenemos dos preguntas, 6 y 7, que tratan diferentes ejemplos para ver cómo el Espíritu Santo obró y que reflejó en la vida de diferentes personajes bíblicos. Hay muchos ejemplos que se pueden dar en esa lección. Si tienen tiempo, pueden extender los ejemplos y las ilustraciones relacionadas con la lección para que quede más claro para nuestra visita y miembros. Pero ahora vamos con más detalles desde la primera pregunta y analicémoslos juntos con nuestra querida hermana Raquel. ¿Qué nacimiento es esencial para cada alma que desea entrar en el reino de los cielos? Aquí vamos a tratar la conversación que mantuvieron una noche Jesús y Nicodemo. En esta conversación el Señor estableció los principios básicos imprescindibles para el acceso al reino de los cielos. Obviamente Nicodemo no tenía previsto una temática tal. Él perseguía algún tipo de discusión teológica o de gran nivel metafísico con un maestro, como él consideraba, como un rabí. Ahora el Señor Jesús quiso centrar la conversación en el elemento esencial y en el requisito imprescindible para la salvación, y es el nuevo nacimiento. Y en este sentido Jesús explica a Nicodemo por medio de una comparación los dos niveles básicos de nacimiento en el ser humano. Por una parte le expone el nacimiento biológico, que proviene de la sangre y de la voluntad humana, mientras que compara ahora un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Así que un mismo individuo tiene que pasar del nacimiento biológico al nacimiento espiritual, considerando dos variables diferenciales. Mientras que ambos son nacimientos, uno es totalmente carnal y el resultado de la voluntad humana, mientras que el segundo es totalmente espiritual y es producido por la voluntad divina dentro del ser humano. En este sentido, sabemos que Nicodemo presentó ciertas preguntas cuestionando, dudando acerca de la lógica o el aspecto real de tales afirmaciones,
veremos que el Señor se lo extiende el elemento explicativo con mayor detalle, pero lo que sí nosotros necesitamos entender, igual que Nicodemo tuvo que hacerlo en su momento, es que todos los que estamos aquí ahora tenemos una vida biológica. Hemos nacido de la sangre y hemos nacido de la voluntad de un hombre y de una mujer. Ahora bien, con el fin de cumplir los requisitos para la entrada en el reino de los cielos, tiene que el ser humano elevarse a un nivel superior de existencia. Y ese nivel superior de existencia es el nuevo nacimiento, superar el nacimiento biológico a un nacimiento espiritual que está marcado por el agua y por el espíritu. Por el agua sabemos que es el bautismo, es la entrega pública, es un acto explícito de la voluntad humana por medio de la cual se declara explícitamente que deseamos honrar, obedecer y servir a Dios por el resto de nuestras vidas, y al mismo tiempo es necesario una obra interna que la realiza el Espíritu Santo. Así que esos dos momentos tienen que existir en nuestra vida. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente Nicodemo no entendió la pregunta de Jesús por dos razones. Una es el asunto biológico, que él no sabía cómo relacionar la palabra nacer de nuevo, y segundo es su forma de entender la Escritura, porque en ese tiempo la salvación o la vida eterna o el reino celestial se podía alcanzar por ser nacido biológicamente como un hijo o una hija del pueblo judío. Entonces él no podía entender cómo puede ser que ahora se requiere un otro nacimiento espiritual. Y de la misma forma nosotros podemos confundirnos de qué manera que, por ejemplo, una membresía en la iglesia es suficiente para que heredamos el reino celestial, ¿no? Como se dice aquí, la condición de obtener este favor es nacer de nuevo. Y vamos a ver cómo ese nacimiento sucede en la segunda pregunta. ¿Qué ilustración utilizó Jesús para descubrir la acción del Espíritu, describir la acción del Espíritu Santo? Bien, como Nicodemo se encontraba en ese estado de confusión y de dudas, ya que la conversación no se estaba orientando como él había imaginado, y una temática completamente diferente es la que se le estaba ofreciendo, ahora el Señor Jesús introduce otro tercer elemento significativo, y es de hecho el viento utilizado como un símbolo del Espíritu Santo. Y el viento cuenta con una serie de características que muy bien se acoplan a la obra que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Una, el viento no es controlado humanamente. Dos, tampoco depende del poder humano para su acción. Tampoco es multidireccional o puede ser manipulable. Y tampoco puede ser preprogramado. Y en ese sentido se acopla muy bien con el símbolo del nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo obra en el ser humano cuando éste expresa su disponibilidad, su deseo profundo y real de que el bien y que los principios del cielo moren en su corazón. Entonces, a partir de ese momento y de esa apertura que el ser humano da a la divinidad, empieza una influencia a nivel interno, que es así como el viento. No se decide humanamente, no se manipula, no se transforma, no se direcciona, y así es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta obra es realizada
de una manera misteriosa para el ser humano porque no puede controlarla y no puede dominarla, ni tampoco manejarla de algún modo. Pero lo que es fascinante y lo que es maravilloso y es un foco de consuelo, de esperanza y de profundo gozo para nosotros es que el Espíritu Santo está dispuesto a soplar en nuestras vidas, a soplar para que se produzca esa elevación de la naturaleza humana, de un ser biológico solamente nacido por sangre y por la carne, a convertirse en un ser espiritual de un nivel de elevación que puede tener y reproducir la imagen de Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Entendemos aquí, especialmente en el testimonio, la primera parte, que el nuevo nacimiento no es una teoría, no es un mejoro, como dice, por ejemplo, las teorías humanistas, que con educación, con buenos, repetir buenas cosas, entonces uno puede noblar su carácter y puede alcanzar cualquier tipo de nobleza. Pero aquí entendemos que la Biblia dice que es en contrario. Nuestro origen teniendo tendencias al mal y no tendencias al bueno, entonces, ¿qué sucede? Es que la única forma de alcanzar la vida eterna es ese cambio misterioso. Y aquí dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora del antiguo, sino una transformación de la naturaleza. Es una transformación verdadera. No, el cristianismo no es una teoría abstracta, no es una definición que se aprende, no es una educación que nosotros podemos recibir, entonces empezamos a imitar de una forma un mejor comportamiento. No, es un cambio por dentro, una transformación misteriosa. Y vamos a ver más adelante en nuestra lección cómo esa transformación prácticamente sucede en nuestra vida. La pregunta número 3 dice, ¿cómo obra Dios para que una alma pueda alcanzar la conversión de su corazón a través del Espíritu Santo? Cuando el ser humano es consciente de la limitación con la que vive y con sus prácticas y formación hacia el mal y ve algo mejor, y eso no es solo algo mejor, es lo más excelso y más sublime, que es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece todo nuevo. Dios no quiere ningún pacto o compromiso con lo antiguo, con lo que está mal, con lo que es nacido de la carne y de la sangre. Y por eso el Señor nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré lo viejo, lo de piedra, y os daré un corazón de carne. Así que nos damos cuenta que Dios no hace compromisos, un poco de lo tuyo y un poco de lo mío. No. Tiene que ser todo completamente nuevo. Y esa novedad de vida, ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu, viene directamente del cielo. Y puede ser instaurado en nosotros, si así lo deseamos, es nuestra petición y nuestro más anhelante ruego a Dios. Ahora, el Señor hace esta obra, si nosotros se la pedimos, para facilitar nuestra relación con Él, para que realmente se produzca una completa transformación, con el fin, nos dice el versículo, de que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que primero tenemos que tener el deseo de ese nuevo nacimiento y por lo tanto solicitarlo. Y ahora el Señor hace esa obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero esta obra no se hace porque hay que hacer algo,
tiene un objetivo específico, es la transformación del ser, es la eliminación del mal para que el bien reine completamente en nuestro ser. Y entonces lo viejo, lo antiguo, lo que está mal sale, y lo bueno, lo nuevo, lo que está bien, toma posesión de nuestro ser a través de la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, ya que ese es nuestro deseo, nuestra petición y nuestro anhelo. Muy interesante es esa obra del Espíritu Santo. Prácticamente es invisible, no solo invisible para la gente que observa a la persona, pero invisible muchas veces para nosotros mismos que estamos bajo de la influencia del Espíritu Santo. Aquí el testimonio dice, en la mitad más o menos, poco a poco, tal vez inconscientemente, para quien la recibe, sean impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Poco a poco, invisiblemente, esta obra está funcionando de una forma misteriosa. Por eso es muy importante que nosotros no nos esforzamos de nuestro mismo a imitar la obra del Espíritu Santo, pero en contrario es una obra que empieza de por dentro, de una forma incomprensible para nosotros. Empezamos de odiar el pecado, empezamos de odiar la iniquidad en nuestra vida antigua y empezamos de sentirse atraídos de la palabra de Dios, de ir a la iglesia, de hacer las obras de obediencia con alegría. Entonces podemos saber que sí, Dios está empezando esa obra en nosotros. Muchas veces consciente y muchas veces inconscientemente que Dios está haciendo esta obra en nuestra vida. Pero seguimos más adelante y vamos a ver prácticamente los frutos o qué es la parte visible, vamos a decir, de esa obra del Espíritu Santo. ¿Qué puede verse en la alma que es renovada a la imagen de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Qué se ve? Lo primero que entendemos es que se produce una diferencia. Se produce una diferencia entre el antes y el ahora. Y se produce una muerte. Debe haber una muerte a lo carnal, a lo que está mal. Es decir, no puede haber una convivencia. No puede haber un compromiso entre algo del pasado con algo de lo nuevo y bueno, vamos más o menos. En las Sagradas Escrituras lo expresan claramente, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así que tiene que haber un punto y aparte de la carne y la sangre para que empiece la obra del Espíritu, del agua, del fuego en cada uno de nosotros, para andar en el Espíritu, para que ese conflicto que se produce entre el Espíritu y la carne llegue a su fin, ya que debemos comprender que se produce un enfrentamiento entre lo que éramos y lo que deberíamos, entre lo que somos y en lo que podríamos llegar a ser, entre lo que sabemos y entre lo que hacemos, entre lo que nos gusta y entre lo que deseamos. Todos estos elementos que son contrarios y que no pueden cohabitar, ya que el Señor dice que Él no tiene ningún compañerismo con el mal, es imprescindible darle un final. Y esa es una decisión humana. Y el Señor facilita esta decisión, fortalece la voluntad humana por medio del Espíritu Santo, de manera que podamos ser renovados y muera lo antiguo, lo viejo. Y por eso se nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre, que seamos
despojados, vaciados de todo lo anterior que no estaba en armonía con los principios del cielo, y ahora sí poseídos y llenados por el bien y por los frutos, el fruto del Espíritu, con el fin de conformarnos a la imagen de lo que Dios creó, de lo que era su plan original, reproducir la imagen de Dios en el ser humano, que los principios del cielo sean una realidad patente y evidenciable ante la sociedad. Y Dios nunca ha renunciado a ese plan que tuvo inicialmente en la creación y desea hasta hoy que se realice con cada uno de nosotros. Es interesante también algunas líneas de los testimonios. Aquí me gustaría que todos podemos verlo. El principio de la obra del Espíritu Santo está en la esfera de los pensamientos. Aquí dice, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Muchas veces nosotros escuchamos o alguien nos enseña o la iglesia lo requiere, que cambiamos el vestimiento, cambiamos esto, cambiamos el otro. Entonces empezamos nosotros a imitar las obras del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en ese caso? Es que, bueno, encontramos nuestros hermanos o padres muy contentos, porque ellos dicen, ay, mira, esa es la obra y la persona ha cambiado y qué bueno y todo. Entonces nosotros nos gozamos de la buena aceptación de la sociedad. Pero la obra del Espíritu Santo no empieza por afuera, no empieza por las obras, empieza por los pensamientos. Primero que cambia son los pensamientos. Y eso debemos entenderlo, porque de esa forma entramos más allá en ese mismo testimonio donde dice que empezamos a gozarnos. La tristeza cambia en gozo en la vida espiritual. Si nosotros no seguimos ese proceso, ¿qué sucede? Es que entramos en una vida cristiana muy triste, porque todo que hacemos es por la fuerza, todo lo que hacemos es por nuestra voluntad, pero no por el poder del Espíritu Santo. Aquí más adelante dice, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El alma, la humildad y la paz reemplaza la ira, la envidia y las contenciones. Y eso es que sucede muchas veces, que nosotros alcanzamos a ser miembros de la iglesia y quizá tenemos hasta puestos dentro de la iglesia, pero ¿qué sucede? La ira y la envidia todavía no están vencidos. ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo todavía no hizo la obra que debía hacer en nuestros corazones. Pero seguimos adelante en la pregunta número 5. ¿Qué invitación se dirige con frecuencia a los pecadores? La necesidad de un cambio o de un nuevo nacimiento es precedida por una completa comprensión de quiénes somos y por qué necesitamos un cambio. La cita que tenemos aquí de Isaías 55 nos habla de abandonar el camino del mal. Nos habla de dejar a un lado los pensamientos incorrectos y de regresar a Dios, el cual está dispuesto a recibirnos, ya que al confesar nuestros pecados, también Él nos va a conceder su perdón amplio y abundante. De manera que nuestros pensamientos estén en armonía con los pensamientos de Dios, pues de lo contrario, cuando un nuevo nacimiento no se realiza, cuando no se produce una regeneración y un apartamiento de lo que está mal,
entonces no podemos vivir en nuestras vidas una regeneración, un cambio de nuestro ser. Así que el Señor nos invita hoy a buscarle a Él mientras aún puede ser hallado, a acercarnos a Él cuando podemos alcanzar su cercanía. Muy importante es esa pregunta, la invitación, una invitación que prácticamente recibimos todos los días. Es posible que nosotros somos bautizados y podemos decir, no necesitamos más la invitación, ya aceptamos nosotros la invitación. Si una vez aceptada la invitación es bueno porque entramos en una relación con nuestro Señor Jesucristo, pero seguimos a recibir invitaciones todos los días y debemos responder a todas esas invitaciones, porque si no vamos a tener una vida estancada espiritual sin crecimiento. Entonces eso es muy importante entender que la invitación es doble, no solo acercarse de Cristo, pero también una invitación de apartarse del mal. Son las dos partes de esa invitación, entendiendo que viene también el juicio de Dios y vamos a ser responsables. La pregunta número 6 llega bajo el subtítulo de los resultados de la obra del Espíritu Santo, y tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de un trabajo rápido, casi inmediato del Espíritu Santo, donde se pueden notar los frutos de la obra del Espíritu, y tenemos otros que son más lentos. Y la pregunta número 6 habla de un ejemplo de la Biblia que muestra poderosa influencia del Espíritu Santo y con resultados rápidos. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Aquí se nos habla de la mujer samaritana. Sabemos que todo el proceso se llevó a cabo en un periodo de tiempo relativamente breve, si consideramos que de hecho fue una conversación. Y fue una conversación que versó sobre temas muy diversos, que llegó incluso a tocar temas muy íntimos y privados de esta mujer. Pero en cada uno de los temas de esta conversación se puede observar el proceso de transformación que se va llevando a cabo en el corazón de esta mujer. Jesús dirigió toda su conversación con el fin de obtener una completa rendición de la voluntad de esta mujer al poder de Dios y su cesión a la influencia del Espíritu Santo. Y de hecho fue tan espectacular que el Señor Jesús mismo se reveló ante esta mujer como el Mesías. Y él no lo hizo con mucha asiduidad, considerando los riesgos y el peligro que esto implicaba, pero la sinceridad y la apertura de corazón de esta mujer le facilitó poder hacerlo. Y el efecto inmediato es que ella olvidó el cántaro, olvidó el propósito por el cual fue al pozo, y ahora se precipita a ir a la multitud de la ciudad y hacerles conocer que quizás este hombre que ella había encontrado en el pozo de Jacob podía ser el Cristo, podía ser el Mesías. Y sabemos que se produjo un gran cambio, no solamente en ella, sino también en los pobladores de la ciudad, porque se nos dice que muchos de los samaritanos creyeron, no solo por la palabra de la mujer, sino también porque después tuvieron, obviamente, el privilegio de encontrarse con Jesús también. Ahora, ¿qué ejemplo nos da esto a nosotros? Uno, si lo comparamos con Nicodemo, la diferencia es abismal, en el sentido de que, bueno, veremos en la próxima pregunta que Nicodemo necesitó
un periodo de tiempo muchísimo más extenso si consideramos la brevedad de la conversación con la samaritana. Sin embargo, esto no aminora el poder regenerativo e impactante del Espíritu Santo. Es decir, el elemento que decide la velocidad perdón, y la capacidad de inferencia del Espíritu Santo en el ser humano es uno mismo. Nuestra apertura, nuestra disponibilidad a abandonar lo que está mal, a dejar a un lado todo lo pasado y estar dispuesto a que el Señor tome la dirección de nuestra vida y coloque su espíritu dentro de nosotros, es lo que facilita o dificulta el proceso. Muchas gracias, Raquel. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de una reacción casi inmediata a la influencia del Espíritu Santo. Una de esos es apóstol Pablo, que fue encontrado por Jesús en su viaje de persecución contra los cristianos, y en el momento cuando él recibe la visión, él toma la decisión a convertirse en seguidor de Cristo. Tenemos otros ejemplos como el oficial romano que guardaba a apóstol Pablo en la prisión. Entonces, en la misma noche cuando él recibe el mensaje, él decide, y él y su casa, dice, que encontraron la salvación, se bautizaron. El Felipe se encontró con el etíope, y en el momento cuando él recibe el mensaje, él toma decisión y dice, ¿por qué no me puedo bautizar? Tenemos muchísimos ejemplos de este tipo de reacción. Pero también tenemos muchos ejemplos de un trabajo del Espíritu Santo invisible que necesita mucho tiempo hasta que se revela la obra del Espíritu Santo. Es como un viento invisible que no se sabe de dónde viene y dónde va. Y esa es la última pregunta, número 7. ¿Respondió Nicodemo de inmediato a las palabras de Jesús, o cómo fue eso en su vida? Bueno, como cierra la conversación en Juan 3, no da la impresión de que haya mucha esperanza, porque se ve que Nicodemo, tiene cierta confusión y es hasta cierto punto distante acerca de las declaraciones que Jesús hace. Sin embargo, nosotros sabemos que esa conversación no fue en vano, y la semilla de la verdad fue plantada ese día en su corazón, pero tomó un tiempo largo para germinar. Sin embargo, fue procesual. Sabemos que él defendió en el Sanedrín, del cual era miembro, a Jesús y sus discípulos, que tras la muerte de Jesús, sin ningún tipo de reparo, fue y reclamó el cuerpo. Colaboró extensamente con los discípulos en la primera iglesia cristiana, entregando todas sus riquezas y todos sus bienes con el fin de promocionar la difusión del Evangelio. Así que la obra del Espíritu se dio en él. Él aceptó que el viento, el poder del Espíritu Santo llenara toda su vida y dejara de ser el viejo hombre para ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. Muy interesante es esa pregunta. También tenemos muchos ejemplos de un trabajo del Espíritu Santo lento, invisible. En ese momento me recuerdo ese hombre criminal que estaba crucificado a un lado de Jesús, y sabemos que ese hombre no fue un discípulo de Jesús, no fue uno de sus seguidores, y en secreto en su vida, en su corazón, tenía la fe, pero nadie
lo sabía. Y en el momento cuando casi todo abandonan a Jesús, hasta sus discípulos por miedo abandonan su maestro, este hombre entonces lo defiende en ese momento tan especial. Es un discípulo secreto prácticamente que se revela en el momento más difícil en la vida del maestro aquí en esa tierra. Y así vamos a encontrar muchos, dice el Espíritu de Profecía, en los últimos días de la persecución, cuando sale la ley dominical, muchos que tienen esta obra del Espíritu Santo en secreto en su corazón, se va a revelar un día abiertamente. ¿Qué entendemos prácticamente de esa lección? Es que no podemos forzar este trabajo del Espíritu Santo. Debemos siempre dar la posibilidad que el Espíritu haga su trabajo en los corazones de los hombres. Muchas veces esperamos que nuestros hijos se deciden para el bautismo, se deciden para la membresía de la iglesia, o nuestros hermanos o familiares, madre, padre, sobrino, vecino, y estamos deseando, desesperados estamos, ¿por qué ellos no vienen a la iglesia? ¿Por qué no responden? Bueno, ¿qué aprendemos de esa lección? Que debemos tener más paciencia, más oración y paciencia. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a revelar este fruto del Espíritu Santo, porque es una obra secreta. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y que disfrutan la lección. También que tiene mucho ánimo de compartir el Evangelio con todo lo que conocemos, porque de esa manera vamos a cosechar un día también estrellas para nuestras coronas y vida eterna para esa gente que aceptan el mensaje. Que Dios le bendiga y le guarde, y que tengan un feliz sábado. Amén.